Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren. Bueno, este año claramente ha sido el año de la toma de conciencia planetaria. Este ha sido el 2020 tenía como objetivo ser un año de inflexión en el cual toda la humanidad se detuviera a pensar qué estamos haciendo, ¿sí? Y básicamente es algo que a gran escala se ha logrado a nivel planetario. Obviamente que eso no significa que muchas personas no hayan cambiado y se siga viviendo una realidad en muchos casos semejante a la anterior, pero seguramente estaremos de acuerdo en que la mayoría de las personas que conocemos, que están en nuestro entorno o que hemos ido conociendo en las redes, han tenido un gran quiebre en su concepto, en su conciencia, en su concepto de la vida, en su conciencia de quiénes son, y este año ha sido una oportunidad para realmente replantearse hacia dónde, ¿no? Hacia dónde avanzar. Para mí, personalmente, este año, con todas sus cosas negativas y sus cosas positivas, es un año clave que inevitablemente tenemos que agradecer y honrar porque, porque nos ha entregado la oportunidad de estar conectados día a día haciendo todas estas alineaciones que venimos haciendo desde marzo prácticamente, que venimos con alineaciones de cuarentena. Este año nos ha permitido estar a todos en nuestro interior, a buscar una nueva forma de hacer las cosas, a replantearnos cómo lo veníamos haciendo. Y como siempre, en un momento de aprendizaje hay dolor y a veces cuesta, ¿sí? Porque se rompen nuestras estructuras. Así que es normal, pero claramente que este ha sido un año maestro para todos nosotros. Así que desde mi persona y en nombre de todos, doy gracias a este tiempo que hemos compartido juntos en este año transformador. Y obviamente que antes de comenzar este año nuevo, quería agradecerles a todos ustedes por estar todos los días haciendo estas alineaciones, estando acá compartiendo conmigo, escuchando todos los días, compartiendo todos los días, alineándonos todos los días, porque la verdad que han sido 5 meses completos ya y valoro mucho que siempre hemos sido casi la misma cantidad de personas en vivo y la misma cantidad de personas y sumándose cada vez más en otros horarios. Así que muchas gracias a todos los que están ahí, los que están escribiendo, los que están viendo, escuchando y a todos los que se suman tanto en el vivo como en otros horarios y otros días. Gracias por estar y por haber estado todo este año y dar la fuerza de inicio de lo que sigue durante la primera mitad de 2021. En realidad, durante todo el año 2021. Así que sigue otro año intenso. Agradezco también a todos por la paciencia de aquellos que no entienden español o aquellos que no entienden inglés. Agradezco por la paciencia que me han tenido todo este año de escucharme hablar los dos idiomas repitiendo lo mismo como un loro, ¿sí? Gracias por la paciencia y gracias por ayudarme a responder a otras personas que se van sumando sobre cómo es la dinámica de nuestros encuentros. Y bueno, y muchas gracias también a todos los que no hablan ni español ni inglés, porque sé que hay muchas personas que hablan otros idiomas y que están haciendo todo su esfuerzo por entender el español o el inglés. Así que gracias a ustedes también. También agradecer a todas las personas que se sumaron durante este 2020 a la Fundación Arsayan. Les recuerdo que haciéndose socios de la Fundación Arsayan están ayudando a que pueda seguir haciendo esto, que podamos seguir haciendo esto, y que esta modalidad de hacer estas charlas y estos textos y demás, la verdad que pueda seguir siempre que se pueda. A lo mejor no día a día, obviamente, pero sí que el que se hagan socios de la Fundación nos ha ayudado bastante en poder sostener un montón de cosas sin necesidad de que yo tenga que estar haciendo otras cosas. Así que muchas gracias por sostenernos, por confiar y por ayudarnos. No sé si hay algo más que decir. No, simplemente decir que obviamente que para nosotros ahora termina el año 2020 según el calendario gregoriano, ¿sí? Que recordemos, todos los que estamos en este camino sabemos que el calendario gregoriano muy bien no funciona. No sería el mejor calendario del mundo, pero básicamente está relacionado con nuestra cultura colectiva, ¿sí? O sea que todos compartimos este calendario y por lo tanto, más allá de que no funcione realmente, nos sirve como una especie de eje, ¿sí? Básicamente. Pero a pesar de esto, el código 2020 y el código 2021, que vienen ahora, han sido claves para las tareas que vamos a trabajar con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, celebramos todos juntos el inicio de este 2021 y como un símbolo, como un simbolismo de un comienzo, de un inicio, con ese uno al final, de un comienzo, un inicio de algo nuevo, de algo diferente, ¿sí? Que desde luego que en realidad la energía
del nuevo año no se termina hoy, sino que se termina en julio. ¿Sí? Entonces, en realidad estamos dentro de la energía de lo que viene siendo 2020 y todo el proceso hasta mediados de julio del año que viene. ¿Sí? Por lo tanto, tener en cuenta también que para nosotros las fechas más importantes, más allá de que ahora cambiemos de 2020 a 2021, las fechas importantes son solsticios y equinoccios, que para nosotros fue el 21 de diciembre. ¿Sí? O sea que el 21 de diciembre en realidad es el momento del inicio, ¿sí? del inicio del nuevo año. Y ya lo celebramos el día 21. La razón por la cual se celebra hoy el fin de año es por las fiestas de... no me sale el nombre ahora, pero era el dios del tiempo, ¿sí? Que tenía dos caras, y se celebraban desde el solsticio del 21 de junio hasta aproximadamente estos días, 31, 1 de enero, que se consideraba empezaba realmente el invierno, ¿no? Entonces, los romanos tomaban ese concepto, y por esto el calendario después tomó esa fecha, ¿sí? Esta fecha como inicio del año, cuando en realidad para los romanos era cuando terminaban las celebraciones, básicamente, ¿no? Y por eso empezaban otra vez a trabajar, digamos, al otro día. Sería una cosa así. Pero bueno, es lo que hay. Jano, ese, ahí lo vi. Jano, el dios de dos caras, gracias. El dios de dos caras. Da el nombre a enero, en realidad. Janeiro. ¿Sí? Y hoy, el tema de hoy, hablando de pasar de un año al otro, tiene que ver con el eje. ¿Sí? El eje de la Tierra. El eje de la Tierra es el centro de la Tierra que permite que todo se mueva y haya transformación, placas tectónicas moviéndose, volcanes, mares, etc. ¿Sí? Entonces, todo lo que sucede en la Tierra, la vida, la transformación, el tiempo, los meses, todo lo que nos pasa, está relacionado al eje de la Tierra. Y ese eje es el que sostiene la energía toroidal del campo electromagnético. ¿Sí? Eje, recordemos, la palabra eje viene de la palabra latina axis, axis, que significa el palo que está en el centro de una rueda, ¿sí? Por donde gira la rueda, digamos, la rueda así, y ahí en el centro está el palo de la rueda que gira, ¿no? Entonces a eso se le llamaba axis. ¿Por qué? Porque en indoeuropeo se decía ag, a conducir, o sea, ir hacia algún lugar, hacia adelante o hacia atrás, dirigirse a... se le llamaba a eso ag. Entonces, axis tiene que ver con mover la rueda hacia adelante. Como verán, entonces, más allá de que el concepto de eje, axis, tiene que ver con el punto fijo desde donde todo se mueve, en realidad, el concepto de axis tiene que ver lisa y llanamente con el movimiento, con la conducción, no con estar fijo, sino con avanzar. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a recordar lo típico que solemos decir. Hay que encontrar el eje, ¿no? Esta persona está en su eje, esta persona perdió el eje, ¿sí? ¿Qué es estar en el eje o no estar en el eje? Solemos considerar que la persona que no está en su eje es una persona que se volvió loco, que hace las cosas mal. Porque básicamente perder el eje es como perder el eje de una rueda, ¿no? Es como si voy conduciendo en una moto, en una bicicleta, lo que sea, pierdo el eje y la rueda empieza a ser así, no me queda otra que caer. Entonces, podríamos decir que perder el eje tiene que ver con entrar en desequilibrio. ¿Qué es el eje, entonces? ¿Qué es el eje en sí? El eje es, en realidad, la coherencia y concordancia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Esto lo hemos hablado muchas veces. Imaginemos que tenemos una rueda, entonces, tenemos una bicicleta con 3 ruedas. Imaginemos esto, ¿no? Una bicicleta con 3 ruedas. Una rueda es la mental, la otra rueda es la emocional, la otra rueda es la física. Entonces, si yo no estoy en mi eje, puedo hacer que los otros dos caigan, que no estén equilibrados, ¿sí? Por lo tanto, necesito que todos estén en un eje para poder avanzar. ¿Y cómo hago para conectar estas tres? Para conectar estas tres y que estén en eje y en equilibrio, lo que tengo que lograr hacer es volver a conectarme con mi esencia. La esencia es la clave del eje. ¿Se acuerdan que hablamos de la esencia? La esencia, ¿qué es? Es la cualidad de ser. Del verbo latín essere. ¿Sí? Entonces, el ser que tiene la cualidad de ser, una entidad, ens, ¿sí? Entonces la esencia significa la cualidad de simplemente ser quien soy. Entonces, la esencia simplemente es volver al yo soy, volver a quien yo soy. Pero fíjense que el eje en sí no es estar fijo en un lugar, ¿sí? Sino que el eje lo que nos permite es movernos.
Porque el eje, cuando encuentro la esencia, lo que hace mi esencia es permitirme transformarme y aprovechar la energía de mi entorno para transformarme a mí y al entorno. Entonces, en cierta forma, el eje es una clave de transformación, no una clave de estructura. Por eso mismo, una de las cualidades que tenemos que tener nosotros como humanos es reconocer la forma en que la Tierra mueve ese eje. La Tierra es un ser de vida que está en constante transformación. La Tierra se transforma una y otra vez y lo hace gracias al movimiento constante de su eje. Nosotros en la Tierra, para que haya vida, para que exista la vida en la Tierra, nuestro eje, el eje que compartimos todos, se va moviendo constantemente. Y tiene tres maneras de moverse fundamentales. Hay otras, pero estas son las tres fundamentales. La trinidad de la vida de la Tierra a través del eje. Entonces, la primera y la que todos conocemos es la rotación. Primera, rotación. ¿Qué hace la Tierra? Gira sobre su propio eje. ¿Sí? Todo el tiempo está girando y eso es lo que nos permite a nosotros ir cambiando de uso horario. Es lo que nos va permitiendo vivir el día y la noche. Básicamente, es la rotación de la Tierra. ¿Cómo se relaciona con nosotros? La Tierra observa sus 360 grados, no se queda con un solo punto de vista. La Tierra no mira una sola dirección, la Tierra mira todas las direcciones, los 360 grados en que su esfera gira. ¿Sí? Entonces, esto nos tiene que recordar de que no vamos a perder el eje por mirar otras opciones, no vamos a perder el eje por ir hacia las sombras o ir hacia la luz. Podemos girar sobre nosotros mismos y ver diferentes opciones de nosotros mismos. La Tierra rota, gira todos los días y por eso mismo tiene la posibilidad de cambiar su punto de vista y aún así no deja de ser la Tierra. O sea que por cambiar nuestro punto de vista no dejamos de ser quienes somos. La segunda es la precesión. La precesión es el movimiento que nos hace percibir los solsticios. La precesión es la que nos permite ver las eras astrológicas y definir cuál es nuestra estrella polar. ¿Sí? O sea, hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestro norte, ese es el movimiento de precesión. Ahora lo explico un poco. Por ejemplo, nosotros estuvimos hablando hace 10 días de que termina la energía de la era de Piscis y comienza la energía de la era de Acuario. Y si nos fijamos en nuestros calendarios, ¿sí? Cuando decimos mes a mes, ¿sí? Solemos decir, empezamos por Aries, Tauro, ¿sí? Las constelaciones, mes a mes, van en el orden de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y así. Pero cuando hablamos de eras, no sé si lo notaron, dijimos, pasamos de Piscis a Acuario. Y eso es al revés, ¿sí? De Piscis a Acuario, Capricornio, Sagitario, ¿sí? ¿Por qué es al revés? Esto es por el movimiento de precesión. El movimiento de precesión es el contrario al movimiento de rotación. La rotación va de este a oeste, ¿sí? Entonces la Tierra va girando, como podríamos decir, si me pongo en el polo norte, ¿sí? Si me pongo en el polo norte, la Tierra va girando hacia la izquierda, ¿sí? O sea, va girando hacia la izquierda. Entonces la Tierra se mueve así. Pero en el movimiento de precesión es al revés. Mientras la Tierra se mueve así, la precesión se mueve hacia la derecha, ¿sí? De esta manera. Por eso, nuestro punto de vista es que el movimiento de precesión nos muestra que las constelaciones van al revés que cuando estamos en el momento de rotación. Lo voy a explicar en el tercero. Para que lo veamos entonces, recordemos, rotación diaria de 24 horas hacia la izquierda. Rotación de precesión del polo norte hacia la derecha. ¿Qué sucede? Que el movimiento de rotación de la Tierra tarda 24 horas. El movimiento de precesión de la Tierra tarda 25.776 años. Un poquito más. O sea que cambia 1 grado cada 72 años. Y cada 2150 años, el polo norte apunta hacia una constelación. Por eso, a esos 2150 años se le llama una era astrológica. ¿Sí? Eso es la era de Piscis, la era de Acuario, es porque la Tierra está apuntando hacia esa constelación durante todo ese tiempo. ¿Sí? Y cada 72 años va pasando a un grado diferente. Y luego tenemos la tercera. La segunda. La precesión en nosotros, en nuestra vida, ¿a qué se refiere? Que los cambios de nuestra vida van a ser lentos, pero que tenemos que sí o sí pasar por todos los puntos de vista. Es decir, que una cosa es observar lo que tenemos alrededor en la rotación y otra cosa es convertirme
en esa otra percepción. Como pasar, por ejemplo, de niño a adolescente, adolescente a adulto, de adulto a anciano. Esos son periodos, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense dividiendo su vida en 12 etapas, ¿sí? Esas 12 etapas que van a dividir, en cada etapa van a hacer algo diferente. Van a aprender, en una van a enseñar en otra, van a lanzarse un viaje en otra, van a ser padre, van a ser madre, van a ser, ¿sí? Van a ir cambiando de puntos de vista, así como cambian de Aries, de Leo, de Virgo, etc. ¿Sí? Entonces, son etapas de vida que demoran su tiempo, pero que tienen que ser asimiladas y trascendidas, ¿sí? Entonces, lo que nos dice el movimiento de precesión es que tenemos que incorporar, aceptar esos cambios, integrarlos y trascenderlos. Y que son inevitables. Y el tercero es el movimiento de traslación. El movimiento de traslación, que es la Tierra girando alrededor del Sol en una elipse, que es la forma de un huevo. ¿Qué es lo que hace el momento de traslación? Es lo que nos... el momento de traslación es lo que nos hace vivir los solsticios y los equinoccios, ¿sí? Dependiendo de en qué lugar se encuentre la Tierra alrededor del Sol, dependiendo de la posición de la Tierra, un hemisferio, el hemisferio sur va a vivir una estación, el hemisferio norte otra estación. Entonces, gracias a este movimiento, a esta rotación alrededor del Sol, es que vivimos las 4 estaciones. Y si tengo el Sol en el medio, cuando llegue acá, voy a estar imagínense este círculo así, y lo divido en 4 desde el Sol, ¿sí? Como si fuera una crucifixión. Esa crucifixión hace que yo sepa que cuando llegue a ese punto, a este eje de acá, va a ser primavera. Acá va a ser verano. Acá va a ser otoño y acá va a ser invierno, ¿sí? Y ese es el giro de lo que serían solsticios y equinoccios. Relacionados con nosotros, la traslación, ¿qué significa? Que nosotros tenemos siempre 4 procesos que cumplir en todas las cosas. Expresión, experimentación, integración y trascendencia, que son las 4 estaciones de nuestra vida en todas las cosas. Cada año nosotros vamos a pasar por un proceso de expresión, por un proceso de experimentación, un proceso de integración y un proceso de trascendencia. De cualquier cosa. A lo mejor tiene que ver con una relación, con un estudio, tiene que ver con un viaje, tiene que ver con un proceso interior, no importa. Cualquier cosa. Pero inevitablemente pasamos por estas 4 etapas, ¿sí? O sea que en nuestra vida también tenemos nuestros periodos internos de primavera, verano, otoño e invierno. Por lo tanto, a su vez, este proceso es el camino por el cual, el momento de traslación, es el camino por el cual vivimos los meses. Es decir, que en tanto nos vamos moviendo alrededor, vamos realizando el camino de este proceso. Y ese camino hace que vayamos pasando por enfrente, por delante de cada una de las constelaciones. Y por eso, mes a mes, cambiamos de una constelación a la otra, porque la Tierra, girando alrededor del Sol, pasa por delante de cada una de las constelaciones. Tenemos en cuenta de que constelaciones hay muchísimas, no solo 12. 12 son las constelaciones principales del trópico, es decir, que son las constelaciones que se ven entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Sí, así, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entre esos 2 trópicos están esas constelaciones en la Tierra. Por eso mismo se pueden ver desde los 2 lados. Hay muchas constelaciones, pero muchas de ellas no se ven desde el hemisferio norte, otras no se ven desde el hemisferio sur, y estas, las tropicales, son las que se ven de ambos lados. Como dije, hay muchas constelaciones, o sea que se toman 12. ¿Por qué? Porque se considera el tiempo repartido en 12. Entonces, los antiguos tomaron 12 constelaciones, por más que hay cientos de constelaciones. Y le dieron la personalidad a las constelaciones en función de lo que sucede en la Tierra cuando mira a esa constelación. ¿Sí? Si está floreciendo, si está pasando esto, lo otro, ¿sí? No sé. Dependiendo de lo que pasa en la Tierra, se le fue dando una personalidad y una historia a esa constelación en relación a lo que está mirando la Tierra. Entonces, el resumen de esto, ¿qué es? Que la Tierra básicamente tiene muchísimos movimientos. Está en constante movimiento y cambiando su perspectiva todo el tiempo. Desde su eje. ¿Cuál es su eje? Ser la Tierra. No se quiere escapar de ser la Tierra. No quiere ser otra cosa. La Tierra es la Tierra. Entonces se permite cambiar sus puntos de vista, transformarse, vestirse de lo que sea. No le importa. Crea, destruye, trasciende. Hace lo que sea. Porque siempre todo eso es la Tierra. ¿Sí? Y ese es el eje de la Tierra. Y por eso la invitación de hoy es que todo lo que hagamos a partir de ahora en nuestra transformación sea igual que la Tierra desde su propio eje, reconociendo el poder del yo soy. Así que no tengan miedo a transformarse constantemente como lo hace la Tierra, ni por el juicio externo ni el propio, porque sabiendo quiénes son, no importa lo que hagan. Es transformación, es aprendizaje. Bueno, espero que esto resuma un poco lo que sería el movimiento de la Tierra. Y de esta manera entender por qué empezamos un año nuevo. Vamos a la información de hoy, entonces. La vibración del día es, la afirmación es, yo soy el eterno celeste, o el eterno celestial. El código del día es el yo superior.
Cada nadador consciente en el vasto océano cósmico es una proyección del aspecto consciente del yo soy, de la unidad, y por ello, cada entidad distorsionada posee a su vez un yo distorsionado proyectado desde el centro, que llamamos yo superior. Es la supraconciencia que nos conecta con la divinidad, con la Matrix y los registros, el nadador que nos guía, y nosotros somos sus trajes. Hoy es el último día que escuchamos la música del reino animal y del camino de Sagitario. ¿Sí? Mañana comenzamos con la música del camino humano en Capricornio.